Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ya estás dentro del espacio en blanco. Un recorrido por tierras africanas a la búsqueda de una de las maravillas de nuestro mundo, las iglesias de la Libela. Estas son las intenciones de esta noche. Disponte para salir de viaje. El misterio nos espera. Ahí están las intenciones y solo nos queda ir a saludar a nuestro primer invitado. Tenía que estar aquí con nosotros, pero está un poco malito. Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás mejor ya? Bueno, estoy ya, digamos, medicado, a ver si va haciendo reacción. Bueno, déjame que te presente, aunque eres de sobra conocido, periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, escritor, espeleólogo, músico, diseñador gráfico, profesor de universidad en el máster de comunicación, montones de cosas. ¿Por qué te ha dado tiempo a hacer tantas cosas, Fray? Bueno, porque soy una persona curiosa que siempre he tenido grandes inquietudes, sobre todo en indagar en aquellos temas que tienen difícil explicación. ¿Y desde cuándo llevas metido en estos temas? Te lo he preguntado algunas veces, yo creo. ¿Te pasó algo de pequeñito que te hizo decantarte por estar en el mundo del misterio? Bueno, siempre he estado un poquito cerca. Date cuenta que yo he nacido en un lugar ya lleno de misterio per se, que es el propio pueblo de San Lorenzo del Escorial. Entonces, a raíz de ahí, pues ha generado una vocación en este sentido, pues que me ha llevado siempre por ese tipo de derroteros, aunque es verdad que solamente en los últimos 20 años es cuando lo he ejercido de una manera profesional. Uh-huh. Eres autor de muchos libros, entre otros Piedras Sagradas, Breve Historia de las Cruzadas, El Secreto de los Alquimistas, y últimamente has escrito uno que se llama Lugares a habitar cuando cae la noche, que es el segundo premio Enigmas. Efectivamente. Y además lo bueno es que tú has venido muchas veces al programa, colaborabas con nosotros en un momento determinado y los lugares te los conoces, te los has pateado, los has descubierto tú muchas de las veces, ¿verdad? Hombre, tengo por costumbre escribir de sitios a los que voy y precisamente por tener una experiencia directa, en concreto este libro, es que no tendría muchísimo sentido si no existiera ese contacto directo con este tipo de realidades, algunas cuestionables, otras menos. Creo que es lo honesto, ¿no? Uh-huh. Dice la solapa del libro: si abres las páginas de este libro ya no volverás a viajar por España de la misma forma. Y yo he de decir, Juan Ignacio, que hojeándolas he descubierto lugares que ni me imaginaba que existían en nuestro país, y si te parece vamos a descubrir algunos de ellos, ¿vale? De acuerdo. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar. Nos vamos de viaje. Esperamos tal cosa. De día son alegres, vitales, sosegantes y amenos, pero de noche se vuelven lúgubres y llenos de cosas invisibles que acechan peligrosamente.
Salimos de viaje a conocer lugares, la mayoría de las veces desconocidos de nuestro propio país. Lugares donde, según reza el dicho popular, aquí hay más ruido que en un cementerio de noche. Hay lugares, Fray, que no hay que visitar de noche. Pues la experiencia de la gente a lo largo del tiempo ha creado todo un legendario con respecto a este tipo de lugares, pero lo que sí que es cierto es que son lugares que a partir del atardecer generan una cierta inquietud en la gente que va por ellas, incluso aunque no estén advertidos de que se van a encontrar con algún tipo de cosa extraña. Nunca suele ser algo claro, tangible, sino esa sensación de alarma, de alerta, ese sentirse vigilado que le genera a uno una inquietud y un hormigueo por dentro del cuerpo casi irresistible. Dime un lugar que a ti te haya provocado esa sensación, que te venga a la mente. Bueno, hay muchos. Por ejemplo, en este libro contemplo algunos de ellos. Uno muy interesante, por ejemplo, está en las faldas precisamente en el mismo momento de mi pueblo, donde está la Cruz del Niño Pedrín. ¿Qué es eso, la Cruz del Niño Pedrín? Cuéntanos. En Escorial hablas, ¿no? Sí, esta es una historia que sucedió a finales del siglo XIX, cuando un niño que se llamó Pedrín Bravo desapareció de repente, un niño pequeño de 3 años, desapareció de repente y al cabo de un mes apareció muerto en un paraje del monte. Se empezó a averiguar a ver quién había cometido ese asesinato y se contemplaron varias hipótesis. Una de ellas llevó a un personaje siniestro de por la zona que se llamaba El Chato y a su familia, pero no estaba todo tan claro porque jamás se le pudo demostrar al Chato que eso había sucedido así. En aquella época estaba muy en boga, era muy popular que algunas personas considerasen que, digamos, sacándole los untos, el caso de los famosos sacamantecas o algún tipo de sustancia de personas jóvenes, se curaran enfermedades extrañas. Entonces, la hipótesis es que como el niño estuvo un mes más o menos entre su desaparición y su aparición fallecido en el monte, pues es probable que a lo mejor fuera secuestrado precisamente para eso, para con su sangre, puesto que el niño apareció sin gota de sangre, hubiera servido para curar a una persona que hubiera estado enferma en la creencia de que tal cosa hubiera sucedido. Algo parecido al caso ya famoso de Francisco Leona en Sierra Gádor, el famoso hombre del saco. Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que jamás se pudo demostrar. Pero ahí es donde nace digamos, la leyenda, porque después de la aparición de este niño, la gente manifestaba que al estar por allí por la noche, pues escuchaban a un niño o les parecía de su sombra, ¿no? Nadie lo ha podido demostrar, ni el fenómeno va más allá de una mera inquietud que siente la gente en un lugar tan siniestro como este. Pero sí que es una historia que merece la pena conocer porque forma parte de ese rico acervo del mundo de lo luminoso y de lo mágico. Ya, y cuando estás allí en ese lugar, en esa cruz, ¿sientes esa sensación, ese cosquilleo en el cuerpo? Sí, indudablemente. O sea, es un lugar que, ya sea porque te sugestionas o por la oscuridad o lo impresionante del lugar, o porque sí, efectivamente ha quedado algún tipo de impregnación, el lugar inquieta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. A veces, como este caso que ha relatado Juan Ignacio, son casos de, digamos, entidades terrestres que han pasado por aquí, que se han perdido. Pero nos hemos olvidado que no estamos solos en este universo nuestro, que quizá haya habitantes en esas sombras, en esos bosques, en esos lugares. No sé si son exactamente habitantes o no. Lo que sí que es cierto es que cuando el legendario tan rico que tenemos en este país, todo este folclore que se ha generado alrededor de este tipo de personajes que parecen hijos del bosque, hijos de la noche,
es tan extenso que, bueno, efectivamente tiene que estar justificado por algo, porque no olvidemos que detrás de una leyenda o de cualquier tipo de historia siempre puede haber una base de verdad. Hay casos muy concretos, por ejemplo en Extremadura, donde se habla de un personaje llamado el Macho Lanu, que es como una especie de ciervo o de señor de los bosques, que bueno, protege el ganado, advierte a los pastores, y que se le respeta mucho en aquella región, porque cuando uno no se acerca de los ámbitos urbanos, este tipo de cosas parece como que funcionan aún, a pesar de que alguien pueda tacharlas de supersticiones o de exageraciones por parte de la gente. Y la gente, hablando de gente de las ciudades, ¿somos capaces de sentir ese cosquilleo cuando vamos a estos lugares que no hay que visitar de noche? Hombre, también depende un poquito de la sensibilidad. Quizás no todo el mundo esté con las condiciones adecuadas para recibir, digamos, este tipo de señales o este tipo de energías, pero sí que es cierto que muchos, yo lo he podido comprobar, sin haber sido advertidos de que tal cosa iba a suceder, siempre han dicho, oye, me parece que este sitio es extraño, ¿a dónde me quieres llevar?, ¿no? Y son sitios poco habituales. También es verdad que tienen esa condición de que no suelen estar muy transitados, están en zonas rurales normalmente, aunque algunos no están tan lejos de las grandes ciudades, pero en general suelen estar bastante alejados. Vale, y enseguida comenzamos viaje para conocer algunos de ellos. Una pregunta de los oyentes. Dice que sí es cierto, como te metes en esas cuevas y en esos sitios tan raros donde te metes de vez en cuando, que existía el león y los osos de las cavernas hace años, 1000 años o miles de años. Hombre, hace 1.000.000 de años, evidentemente, en la cueva del Reguerillo en Madrid había oso de las cavernas, eso es indudable. Otra cosa es que hubiera seres humanos, que no lo sabía, o si lo sabía era en un estado bastante primitivo, posiblemente, bueno, ni siquiera, porque no sabemos si el Homo antecesor se cruzó con el oso de las cavernas, pero sí que es cierto que tenemos trazas de animales. Yo en concreto hay una cueva aquí en Madrid en la que tenemos los restos del esqueleto de uno de estos osos sobre el que han ido creciendo las estalactitas y las estalagmitas. La del Reguerillo te refieres, ¿no? Sí, está cerca del Reguerillo, no sé exactamente la del Reguerillo. La del Reguerillo lo que sí ha aparecido es sobre las cavernas, pero este esqueleto en concreto está en una pequeñita que está cerca de allí. No des más datos. Este es nuestro invitado esta noche, con él nos vamos a ir a... Desde la época de los Astures, la montaña sagrada que los romanos dedicaron posteriormente a Mars Tilenus, dios que a la vez era el Marte romano y el dios guerrero indígena Tilenus, ha sido protagonista de numerosos misterios y leyendas. En la tradición popular se dice que existe una escalera de 100 peldaños de oro que llega hasta la cumbre donde hay un toro también de oro. Hoy en día el Teleno sigue siendo un punto de interés para habitantes e investigadores que siguen tratando de descubrir qué se esconde más allá de la leyenda. Hace tan solo 4 años se descubrieron en sus alrededores una serie de petroglifos realizados hace 5.000 años y que no hacen otra cosa que alimentar la creencia en este lugar de culto. Viajemos hasta allí, a la búsqueda de leyendas. Pues vamos, si te parece, Juan Ignacio, a tierras para mí familiares, el Bierzo, el Teleno. ¿Qué nos cuentas de esta zona? Bueno, en principio, digamos que para orientarnos bien, nos vamos a encontrar en uno de los tramos principales que es cruzado por el Camino de Santiago, en su versión Camino Francés. La puerta de toda esta región que vamos a visitar, que no solamente es el Bierzo, empieza en el pueblo de Astorga, a donde llegaba la que era la vía de plata, por la que circulaba gran cantidad de metales en la época de la conquista romana. Lo primero que nos vamos a encontrar entrando es en la parte que llamamos la Somoza. La Somoza, que recibe su nombre de la castellanización de Submonten, que era como se llamaba en latín.
Esta región efectivamente está llena de un montón de petroglifos, de un montón de extrañas formas que están orientadas hacia el monte Teleno, que indican que de alguna manera este monte sagrado dedicado, como ha dicho Rosa, al mar Tilenus, fue muy importante como un referente simbólico del poder que tenían los dioses, digamos, que protegían a los astures. Es cierto que este legendario tiene también mucho que ver con la circunstancia de que toda aquella zona está llena de minas de oro y sobre todo de hierro, y que posiblemente todas estas leyendas de monstruos, de dioses terribles y de cosas así fueron creadas precisamente por los romanos, precisamente para alejar a las gentes que andaban para que no se acercaran, digamos, a las minas de extracción. También darse cuenta que posteriormente aquí es donde se albergó una de las leyendas de los pueblos malditos, que fueron los maragatos, porque esto que hablamos, la Somoza, sería también un poco la maragatería, con pueblos interesantes como Castrillo de los Polvazares. Qué bonito pueblo ese, ¿verdad? Castrillo. Sí, una verdadera maravilla. Y de aquí pues saltamos ya a la otra región que queda dominada por los dos grandes montes de la zona. El Teleno, que lo vamos a ver desde ya el ascenso por el camino del monte Irago, pasando por lugares como Cebadón, hasta llegar a la zona que llamamos la Cruz de Ferro. Uh-huh. La Cruz de Ferro, donde hoy los peregrinos depositan una piedra, que vienen trayendo posiblemente desde muy lejos, quizá algunos desde Canfrán, los que lo han hecho desde allí o desde otro punto más adelantado, pero que recuerda la vieja costumbre que tenían en tiempos de ofrecer un óbolo a sus dioses, los mismos romanos. En este caso concreto, en la Cruz de Ferro se supone que había un altar dedicado al dios Mercurio, el dios del comercio. Muy importante la zona, lógicamente, y parece ser que esta costumbre de las piedras viene desde entonces. Uh-huh. Una costumbre pagana porque se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Déjame que te pregunte una cosita acerca de Foncebadón. Sí. Dicen que es un lugar donde ahí sí se sienten cosas extrañas. En esa cruz, sí. Y ya cuando se llega a la bajada hacia la zona del Bierzo, ahí hay que andar con cuidado. Sí, yo he notado aquí, yendo de noche, precisamente por eso lo incluyo en el libro, he notado yendo de noche que se escuchen así como una especie de cánticos que vienen de la montaña que no se sabe de dónde proceden. Uh-huh. Bueno, puede ser el viento, puede ser varias cosas a ver, pero desde luego lo que es cierto es que la experiencia de la gente es que aquello pone un poquito los vellos de punta. Sobre todo cuando se empieza a bajar hacia los grandes valles que forman ya la parte de los valles de Valduenza, de la zona ya introducidos en el Bierzo, desde la localidad de La Cebo, porque aquí ya el monte, el Teleno, nos queda un poco atrás y va a ser sustituido por la Aquiana, que es la Aquiana o Guiana, que es el gran monte, el monte de las Águilas, hacia el cual miran pueblos tan absolutamente extraordinarios como Peñalba de Santiago, en medio del Valle del Silencio, una zona donde se reunieron tantos monjes visigodos o eremitas visigodos en la época medieval que incluso se le llegó a llamar la Tebaida Berciana, y donde realizó su labor un importante personaje, San Genadio, del que cuenta la leyenda que estando un día rezando parece ser que le distraían los pájaros, el aire y el rumor de los ríos, y entonces salió y dijo callad. Y a partir de entonces, curiosamente, en este valle se le llama el Valle del Silencio porque desde entonces parece que como allí los sonidos quedan muchísimo más tamizados. Un lugar que además conoció algunos herejes que se quedaron por la zona y sobre todo los últimos restos del cristianismo. 2:30. Sí, perdón. Que parases un poquito. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Sí. Tenemos que dar una información. Hoy han escrito en la puerta del baño del segundo piso. Elena pesa 98 kilos. Esta semana hablamos de Jane, el zorro y yo,
una novela gráfica que nos acerca al problema del acoso escolar. Jardines en el bolsillo. El teatro no tiene como base argumental. Recordamos cómo surge el teatro no japonés y cómo llega a convertirse en el teatro oficial de la corte. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Y recuperamos La Reniñez, en un internado, una colección de poemas de diferentes épocas del escritor chileno Gonzalo Rojas. Pero mi madre me daba un cuartucho pequeño. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. No solo uno, son varias estelas de piedra talladas con un granito, una especie de granito beige. Entonces, con un peso más o menos, el que está caído, que es el más grande, tiene 33 metros y más de 500 toneladas de peso. No han llegado a colocarlo de pie. No os perdáis esa cita que tenemos también para ir hasta Etiopía. Te he cortado porque te estabas embalando tambores que suenan en Ponferrada, ¿no? En la zona del Bierzo. ¿Qué es eso de los tambores? No, bueno, no son los tambores, son los ecos de las viejas danzas que dicen que entre la Quiana y una pequeña colina que hay enfrente, lo que se llama actualmente, se ha mantenido el nombre del campo de las danzas, parece ser que las mujeres de los Astures bailaban desnudas a la luz de la luna para obtener ritos de fertilidad. Entonces, siguiendo posiblemente esta tradición, cada vez que suenan las tormentas en aquellos terroríficos montes, se dice que es que baten los tambores de los dioses. Uh-huh. ¿Y hay una zona? Sí. Dime. No. ¿Y una zona? Perdón, Miguel, que es una zona también muy interesante porque se registró la presencia de una especie de serpiente o dragón que atacaba, por ejemplo, a los caminantes, ¿no? ¿Y dónde estaba? ¿En el lago, quizá? Bueno, dicen que bajaba por las faldas de la Quiana e incluso está reflejada en algunos baldosines en algunas de las ermitas de la zona, porque parece ser que quien terminó con ella fue el mismísimo San Genadio. Es una de esas tradiciones de dragones españoles. Ya. ¿Y la escalera de oro, esa que dice la leyenda que existía? Pues la escalera de oro realmente está relacionada con uno de los hitos fundamentales de la zona, que serían las médulas. Unos montes que los romanos explotaron. El oro que contenía era a base de la Rubina Montium, que consistía en bombardear o impulsar el agua contra las montañas, deshaciéndolas prácticamente y luego lavando las arenas de oro. De ahí quizá nazca un poco de esa escalera de oro, que luego seguramente que fue la que atrajo posteriormente a algunos personajes en el Camino de Santiago, como fueron benedictinos y templarios, que se repartieron por la zona. Los templarios en el castillo de Ponferrada y los benedictinos en el monasterio de San Pedro de Montes, que también había sido fundado por San Genadio. El Bierzo, tomar nota para uno de estos lugares y que hay que conocerlos, aunque sea también de noche. Nos vamos a otro sitio, a buscar el Palacio de Cristal. ¿Dónde está este sitio? Un palacio de hadas. En Fuentemolinos, dices en el libro. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver, algunos de los lugares que he incluido en el libro tiene que ver con mi afición por la espeleología, lógicamente. Entonces, Fuentemolinos es una cueva que vamos a encontrar, es una cueva típica totalmente que vamos a encontrar también cerca del Camino de Santiago en Belorado, en un pueblecito muy pequeñito que hay cerca que se llama Puras de Villafranca. ¿Y dónde está? ¿En qué provincia? ¿Qué comunidad? Provincia de Burgos. Provincia de Burgos, casi ya entrando a La Rioja. Uh-huh. Esta es una cueva absolutamente espectacular. Una cueva que tiene un color oscuro, porque es una cueva de pudinga dominada precisamente porque existen allí minas de manganeso, que le han dado un tono absolutamente oscuro, negro, o sea, las piedras son como de azabache.
Y por una de estas casualidades geológicas, en la parte superior ha quedado lo que es la piedra caliza, que al irse deshaciendo poco a poco con la lluvia ha ido creando todo un mundo interior de una belleza extraordinaria, donde el negro de estas piedras, de estos cantos rodados, parece como si hubiera sido ido derramándose la nata que forma las estalactitas y las estalagmitas. Y sobre todo un fenómeno curioso, que son las que llamamos las estalactitas excéntricas, que son aquellas que parece ser que no siguen la ley de la gravedad, porque crecen en una dirección vertical, algunos metros, y haciendo churritos y haciendo cosas. O sea, un palacio de hadas, un auténtico palacio de cristal que se refleja en unos pequeños lagos que hay allí. ¿Y se puede, absolutamente maravillosos? ¿Se puede visitar fácilmente o hay que ir preparado como tú? No, en este caso concreto requiere una cierta preparación. Sí es verdad que en Belgrado hay una empresa que se dedica a dar servicio para que quien las quiera visitar y sean profanos, pues puedan acceder a ellas, pero no olvidemos que la entrada, que tiene una gatera de unos 70 metros aproximadamente, requiere una cierta habilidad ya para poder entrar, sobre todo porque desde esa gatera se accede a una especie de río subterráneo que ya te obliga a ir mojado pues prácticamente todo el camino, a llevar ropa de repuesto, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza la maravilla de este río subterráneo, que ya digo que genera una especie de palacio de cristal, donde hay una curiosidad además muy interesante, que son unas estalactitas que suenan como si fueran campanas tubulares. ¿Suenan? Al más mínimo roce, estas estalactitas suenan como si fueran verdaderas campanas que poco a poquito te van dando, no sé, te va generando un estado de alteración del tiempo y de conciencia curioso. Fíjate que es interesante, los espeleólogos lo sabemos, que tú a lo mejor relatas que has estado, no sé, 2-3 horas en una cueva y realmente has estado 10. Es como si el tiempo tuviera otra dimensión. Rápidamente damos un salto un poquito más al norte a buscar la Cola de Santiago, en el Valle Ansón. ¿Qué es esto de la Cola de Santiago? Bueno, vamos a ver, el nacimiento del río Asón es una cascada que está llena de leyendas también muy interesantes. En los collados del Asón nace este prodigioso río que genera un complejo de grutas subterráneas de una belleza y de una longitud verdaderamente notable, y que tiene una leyenda relacionada muy bien con todos los habitantes de aquella región, que llevan registrando o recogiendo muchas historias que tienen que ver con unos seres feéricos que se llaman las anjanas. Hablaremos de ellas en la cuarta parte del programa, si te parece. Hablaremos luego de ellas en la cuarta parte del programa. Bien. Pero si aquí dicen que hay un laberinto de duendes en este valle. Bueno, ahí nos vamos a introducir ya en el complejo de la cueva de Coventosa, donde la primera sala es la que llaman la sala de los fantasmas y de los duendes. Simplemente es que las estalactitas y las estalagmitas han ido formando allí, adquiriendo unas formas peculiares que parecen realmente como si fueran los vigilantes del hogar, como si fueran auténticos gnomos, auténticos duendes. Y eso ha excitado mucho la imaginación de la gente que ha podido acceder a ellas, que siempre han creído, pues ahí se ocultaban tesoros. Evidentemente tesoros no hay, lo que hay son 36 kilómetros de galerías con lagos y con todo tipo de cosas, pero de una belleza verdaderamente extraordinaria, incluso cañones de una longitud y de una altura verdaderamente formidables, donde no se alcanzaba a ver los techos, ¿no? ¿Y la Cola de Santiago sería la cascada donde nace el río Asón? Sí, bueno, le dicen que es la cola del caballo de Santiago, pero luego cuando hablemos de las anjanas contaré la leyenda más asociada a esta cascada y a todo el bosque mágico que tiene debajo. Vale, nos preguntan desde Medellín, en Colombia, que qué sabes de la cueva del Ermitaño de la Villa de Oña, en Burgos. Fíjate cómo controlan, en Medellín. Pues mira, esta no la he visitado yo. En Oña he visitado algunas otras, pero justo la del Ermitaño no la conozco. Pero sí que es cierto que en toda esta parte de Burgos hay muchas cuevas eremíticas hechas en
durante el reino visigodo de Toledo, porque hubo un fenómeno cenobítico importante. De ello hablo en el libro también, porque voy a dar un paseo también por Vante Redible, donde vamos a encontrar un montón de eremitorios excavados totalmente en la roca y preparados para habitar, no solamente para habitar, sino preparados también como necrópolis y como lugar de culto, algunos de los cuales todavía están inactivos, todavía se han ido transformando poco a poco en iglesias en toda esta región. O sea que yo me imagino que la del ermitaño de Oña será muy parecida a la que encontremos en el Tobazo o a las que encontremos en Valderredible. Vale, ¿estás a gusto? ¿Estás bien? Bien, bueno, estoy... 20 minutitos y te dejamos, ¿vale? Nos vamos de viaje un poquito más al sur, ya veréis. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Ignorante que soy, ¿es porque es mágico el reino, esa parte de Jaén? Bueno, la denominación del Santo Reino de Jaén nos da pie a contar una historia que voy a tratar de resumirla porque es prolija. Que está relacionada pues con muchos personajes medievales interesantes que tú conoces bien, como son los cátaros, por ejemplo. Parece ser que lo que era la Cora de Yanán en tiempos de la dominación musulmana de Al-Ándalus, ya en esta región empezaron a detectarse, la presencia de muchísimos santuarios paganos. Quizás la región que más santuarios paganos tiene en toda la península ibérica, según Juan Eslava Galán y otros que han investigado muy bien toda esta zona. Una zona que tiene pues un pasado interesante también a nivel metalúrgico, porque ahí tenemos todas las minas de Linares de Cástulo, que fueron explotadas por Aníbal y por los romanos posteriormente. Pero volviendo al punto en el que estábamos, hay un momento curioso en el que nos aparece la denominación del Santo Reino de Jaén, sin que sepamos exactamente por qué. Este fenómeno se produciría entre el año 1212, fecha de las Navas de Tolosa, y aproximadamente el 1400, sin saber exactamente cómo sucedió el asunto. No sabemos, como ha dicho la locución anterior, si esto es por Fernando III el Santo. Pero no parece, porque cuando Fernando III el Santo llegó allí a la región, este se llamaba ya el Santo Reino de Jaén. Otra de las hipótesis sería la que lo relaciona con una imagen de la Verónica que se encuentra en la Catedral de Jaén. Pero tampoco parece que eso sea posible. Yo más bien creo, lo que hemos estado indagando, y evidentemente es una especulación, es que todo esto está relacionado con el famoso episodio del Camps del Cremat de Montsegur, donde fueron masacrados, donde fueron quemados una serie de cátaros, que dicen que la noche anterior descendieron por las paredes de la fortaleza y se llevaron un secreto hacia el sur que no se sabe muy bien ni qué secreto era, ni en qué consistía. Algunos hablaban de un tesoro incluso, ¿no? Sí, hablaban de un tesoro, pero no se sabía muy bien, porque, como tú sabes, algunos lo han relacionado con libros de ritos extraños, o incluso con la propio linaje de Jesucristo. Lo que sí que es cierto es que esto coincide, es que un poquitito antes sucedió la batalla de la Nava de Tolosa, donde unos cuantos caballeros, unos 100 caballeros aproximadamente de filiación o de simpatías cátaras, habían estado peleando precisamente por la liberación, por terminar con el dominio musulmán. Y no sería extraño que estos caballeros que estuvieron aquí se llevaran, precisamente cuando volvieran a Languedoc, la idea de que existía una sierra segura, porque en la parte del norte del reino de Jaén, del Santo Reino, está determinada por el río Segura y por el río Guadalquivir, y que pensaran que lo que habría que ocultar, o el lugar adecuado para llevarse los tesoros de estos cátaros, fueron precisamente esta región. No olvidemos que una vez que se produce la batalla de Muret,
donde los cátaros ya son exterminados prácticamente. La mayoría de ellos vinieron a España para ser protegidos por Jaime I el Conquistador, quien los manda precisamente a esta región, al norte de la provincia de Jaén, y de allí los mandaría a Mallorca, donde luego crearía la escuela que dibujaría los portulanos que servirían para navegar posteriormente. O sea que no sería de extrañar, y esto es especulación, que hubieran elegido precisamente esta parte norte de la actual provincia de Jaén para ocultar alguna cosa de la que no tenemos idea. Y eso quizá lo demostraría también el hecho de que ha sido muy buscado a lo largo del tiempo, no de una manera explícita. Por ejemplo, don Rodrigo Manrique, padre de Jorge Manrique, parece ser que anduvo montando por allí castillos en busca de este tipo de secreto. También incluso el propio Carlos V anduvo por allí indagando cosas. Y posteriormente, con la creación de la provincia marítima, ya en el siglo XVIII, en esta zona, por parte de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, algo raro ahí se debía de ocultar, evidentemente, que quizá justificaría esta denominación de Santo Reino de Jaén. Vale. Breve, si puedes, que nos esperan las Sanjanas. La mesa de Salomón, quizá está escondida en Jaén o en Toledo, como dicen otros. Bueno, pues ahí las teorías están muy divididas. Según las versiones de algunos, tendría que estar en Toledo, en las cuevas de Hércules. Pero parece ser que si la hipótesis de Juan Eslava Galán es la correcta, habría sido llevado a Jaén a algún sitio, y el secreto de su ubicación estaría en una lápida que apareció en Arjona con unos extraños símbolos de contenido templario, o que habrían sido diseñados por los templarios. ¿Cuántos misterios se nos escapan, eh? Vamos con las Sanjanas, si te parece. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Como habéis dicho, las Sanjanas, Xanas, Mouras, en fin, son espíritus de la naturaleza que han sido relacionados con fenómenos inexplicables, pero que efectivamente son muy queridas por la tradición popular. Prácticamente se distribuyen por toda la cornisa cantábrica, pero sobre todo en los valles de Cantabria y en los valles de Asturias, y también en los valles del País Vasco, donde habéis hecho también referencia a María, aunque tendríamos que incluir la parte masculina, que sería el Basajaun y algunos otros. En concreto, quiero hablar de las sanas que están relacionadas con lo que habíamos hablado antes, de la cascada que sería la cola del caballo de Santiago. Porque nos dice la leyenda que estas eran dos anjanas, eran dos hermanas que vivían por allí en una cueva, y que una de ellas era mayor y la otra, la más joven, era muy traviesa y se dedicaba a hacer todo tipo de tropelías allá por allá los payeses, a la gente que vivían por la zona. Y para terminar con estas bromas y con su alegría desbordante, un día la hizo un conjuro y la hizo dormirse, y entonces su caballera se convertiría precisamente en la cascada del valle del nacimiento del río Asón, una cascada que sería de plata. Y cuentan las gentes de la región que cuando uno se acerca a la cascada, que realmente sería de monedas de plata, se vuelven a transformar en agua, y cuando uno se vuelve a separar, se vuelven a transformar de nuevo en monedas de plata. Una cascada que además tiene allí la denominación, la dicen que es la madre de todos los arcoíris, porque es verdad que cuando le da el sol con fuerza, el arcoíris es permanente y dibuja todos esos colores por toda la falda de la montaña. Un lugar verdaderamente maravilloso para visitar en cualquier caso, porque toda aquella región es tremenda. Y la historia termina que cuando la Jana mayor vio que había cometido un error, para despertar a su hermana se le había olvidado el hechizo, y dice que marchó a un palacio que andaba sumergido en el lago de Bernavinto, que está un poquito más arriba, porque allí había una biblioteca donde iba a encontrar el conjuro para salvar a su hermana o para despertarla.
Terminamos, Fray. Parece que en vez de lugares a evitar dan ganas de visitar estos sitios que nos estás contando, ¿no? Sí, bueno, es que yo juego ahí con una cierta ambigüedad. No es que los lugares no se deba ir a ellos porque cae la noche. Es que la noche también es un poco la metáfora de la ignorancia. Son lugares donde hay que ir muy preparado, sobre todo cargado de respeto y de un gran amor por la naturaleza, porque estos lugares le rechazan a uno precisamente con esa inquietud si no va en la actitud adecuada. ¿Y no será que en todos estos sitios, cuando a veces se te rechaza, es porque siguen existiendo esa serie de seres que controlan o cuidan los lugares, como Aguirón, el guardián del inframundo, o otros cuantos que se han convertido en leyenda, quizá para ocultarse de los ojos de los seres humanos? Hombre, pues quizá semejantes a los que tú conoces bien, que son las loas. Hay que contestarles, no se sabe por qué, pero hay que contestarles, y si no se les contesta no te dejan acceder a los secretos de estos reinos que ellos dominan. Es algo que funciona. Ya. El último que me quieras contar, antes de irte. Bueno, yo, el más querido de todos los lugares de los que trato en este libro, por su belleza, por lo oculto que está y por su riqueza de temas, serían los bosques de Selva Pascual en Villar del Humo, dentro de los Pinares de la provincia de Cuenca. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Ese no le conozco, me apunto a ir contigo, ¿vale? Cuando tú quieras. Gracias por haber estado con nosotros. Mejórate, dime forma de contacto y si queréis más lugares a evitar cuando cae la noche, que más que evitarlos hay que ir a verlos y a conocerlos, de la mano de Juan Ignacio Cuesta. ¿Forma de contacto, digo? Pues la forma de contacto, la habitual, actualmente yo ya no tengo página web porque estoy en proceso de remodelación, pero sí se puede pedir el libro a través de Amazon o en las librerías porque ya está en la calle. ¿Y para contactar contigo? Para contactar conmigo. ¿Estás en el Face y en esas cosas? No, yo tengo mi página que es Lugares de Poder en Facebook, que es un lugar bueno para contactar conmigo. Vale, pues gracias, mejórate, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, gracias por el esfuerzo que has hecho. Muchas gracias, Miguel. Estamos en contacto. Venga. Hasta pronto. Hasta otro momento. Hacemos una pausa para las noticias, llegan las de las 3, las 2 en las Islas Canarias, nuestros compañeros nos informan de todo lo que está ocurriendo en el mundo y enseguida regresamos, nos queda aún mucho viaje en este mundo del misterio. Iremos hasta Etiopía a conocer algunas de las iglesias más extrañas que uno se puede encontrar. Dicen maravillas de nuestro mundo. Nuestro teléfono sigue abierto, 900-137-137 y muchas más cosas que esperan. Tras la noticia regresamos, no os vayáis, todavía queda mucho misterio aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. No solo uno, son varias estelas de piedra talladas con un granito, una especie de granito beige. Entonces, con un peso más o menos, el que está caído, que es el más grande, tiene 33 metros y más de 500 toneladas de peso. No han llegado a colocarlo de pie. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.